¿Cómo de verde estás? ¿Estás verde con las respuestas a por qué el clima está cambiando? ¿O verde buscando respuestas a qué puedes hacer tú para reducir los impactos? ¿O verde porque tus acciones son muy respetuosas con el medio? ¿O verde esperanza? Estés como estés, te damos la bienvenida a este podcast en el que hablamos de cómo transformar la preocupación en acción por la crisis planetaria. Yo soy Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora. Y yo, Irene Baños, periodista ambiental convertida también en divulgadora. Y esto es Estamos Muy Verdes. Un podcast muy maduro que muestra acciones reales contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable. Estamos Muy Verdes está impulsado por Good for Good, un medio que ofrece una mirada positiva del mundo mostrando lo que nos une. Uy, Isabel, ¿qué rosa vienes hoy? Yo hoy no vengo verde, vengo rosa chicle. No tirar los chicles al suelo, Oye, importante, mal. porque si no daña la biodiversidad, que yo hoy sí vengo verde biodiversidad. ¿De vienes biodiversidad? Vienes hoy. Pues hoy precisamente podemos hablar de biodiversidad. Hoy traemos un episodio tremendamente interesante que yo creo que da un poquito de miedo. Es un poco escalofriantillo. ¿No? Sí, porque muchas veces cuando hablamos de la crisis climática estamos hablando de cómo sube la temperatura, de las precipitaciones, las olas de calor, de esto que me paso yo todo el día hablando, ¿no? Pero muy pocas veces hablamos de los impactos reales que podemos notar en nuestro cuerpo, por ejemplo, en la salud. Y como es un tema bastante escalofriante, como decía yo al principio, incluso aunque daremos toques de esperanza, os invitamos, por supuesto, a que compartáis lo que pensáis en redes sociales, ¿no, Isabel? Porque lo que queremos es escuchar a la gente. Eso es, una de las acciones que podemos hacer para reducir nuestro impacto en el medio y concienciar a más gente es hablar de ello. Así que queremos que nos habléis a través de nuestras redes sociales. Nos podéis seguir en Estamos Muy Verdes y también en los canales de Good for Good, tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, pues como decíamos, hoy vamos a hablar de los impactos de la crisis climática y ecológica en nuestra salud. Porque no, esto no solamente va de osos polares, osos panda y abraza árboles. Esto va de nuestra salud directamente, pero de forma muy concreta. ¿Hoy cómo? Hoy vamos a hablar de cómo están cambiando algunas enfermedades como consecuencia del cambio climático y en concreto aquellas enfermedades que son transmitidas por vectores. Por mosquitos. Ah, eso te iba a decir, digo, vectores, ¿eso qué es? Eso en física y en matemáticas lo sabemos muy bien. Y yo creo que los estudiantes de la ESO... ¿Cómo se llaman los vectores? ¿Al final de la a ESO mí no me preguntes que yo soy de letras, yo no he dado nada de eso. ¿Pero tú no has dado los vectores? En serio, o sea, ¿tú ¿cuántos años tienes? Pocos. Esas son cosas que no vamos a desvelar. Pocos años, ¿no? Pero bueno, no, mosquitos. Mosquitos, eso es. Son animales que transmiten esas enfermedades. Pero no solamente estamos viendo cambios en mosquitos, estamos viendo cambios en chinches, la plaga que hemos tenido, por ejemplo, este 2023, que ha salido en todos los medios de comunicación, el Camino de Santiago, ¿no? Con algunos hostales cerrados como consecuencia de esta plaga de chinches. París, Londres, los metros. ¿Alguien ha tenido chinches? Yo he tenido chinches. Es una experiencia bastante traumática. ¿Has tenido chinches? ¿Pero este año? No, este año no. Por suerte no, hace unos cuantos años, pero es una experiencia... Me gustaría saber si la gente ha tenido chinches, cómo lo han llevado. Yo sí tengo gente cercana que ha tenido chinches y ¿Este año? Este año, sí, decían, no, había unos bichitos en la habitación y de repente chinches, y cuando vino una persona para tratar las plagas les dijeron, oye, no, que el somier a la basura directamente porque esto es insalvable. Claro, fíjate, también es tema económico, sí, porque sí. Tienes que cambiar... Claro, yo llamé a un Ghostbuster, ¿no? Vino aquí un exterminador y acabó con todo al final, pero costó bastante. Bueno, pues todo esto está relacionado con nuestro querido cambio climático. Sí, algo tiene que ver por ahí el cambio climático. Yo creo que no somos del todo conscientes de que el cambio climático juega un papel fundamental en cómo están cambiando algunas especies su lugar donde viven. ¿Tú crees que la gente lo sabe? No. Pero vamos, hoy tenemos a un súper experto que nos lo va a venir a contar y de nuevo, si alguien quiere comentarnos y si lo saben, oye, pues ya que lo digan, ¿no? Y no solo es importante prepararnos, sino también adaptarnos, lo sabemos, sí, porque a esta nueva realidad. A lo mejor las chinches están aquí para quedarse. Exacto. Bueno, pero ¿tú crees que la gente de la calle lo sabe? Lo hemos preguntado. Vamos a ver qué nos han dicho. Nuestro tomatódromo. ¿A quién crees que afecta más el cambio climático? ¿A los osos polares o al ser humano? Al ser humano, yo creo. A los dos. O sea, porque de alguna forma o de otra a ellos les afecta pues al final el deshielo y todas esas cosas y a nosotros estos cambios así de repente también. Más que todos los osos polares, porque como los glaciales están ahora ya descongelando, pues creo que les afectará más a ellos.
y a nosotros también el impacto. A los osos polares, porque soy veterinario, porque sus circunstancias son mucho más extremas que las nuestras. Nosotros estamos más hechos a mucha más diversidad. A los seres humanos, porque somos más. Nosotros hay 4 y nosotros somos 4.000 millones. ¿Se te ocurre alguna relación que pueda haber entre el cambio climático y los mosquitos, las chinches que estamos viendo ahora? Pues yo pienso que esto de las chinches y los mosquitos han existido. Lo que pasa es que como se erradican con algún tipo de fumigación o algo que hacen, desaparecen y luego van a volver a aparecer. Entonces esto podría tener relación, pero yo creo que no. Pues la verdad me has pillado, no sé, puede ser por... no sé, no lo sé, la verdad. No sabe, ¿verdad? Vamos. Pues al final si cambia todo lo que es el clima y la temperatura, al final ellos también tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias y muchas veces aparecen más insectos o más animales, ¿no? Ya se pudo ver en el tema de la pandemia, que fueron ellos los que durante el tiempo que estuvimos nosotros encerrados en casa, ellos salieron. No creo que sea por el cambio climático, yo creo que es estacional. No creo mucho en lo del cambio climático. Las que estamos viendo ahora no, yo me imagino las que pueda haber en una época brutal de sequía en un continente africano, en circunstancias absolutamente extremas. Yo pienso que estamos siguiendo ciclos de naturaleza. Casi todo tiene una explicación en la naturaleza y tiene toda la lógica. Bueno, Isabel, pues otro día más tenemos un tomatódromo de lo más cargadito de temas para comentar y me interesa mucho qué nos va a decir el invitado de hoy sobre esto. Pero, ¿quién es este invitado? Ya te digo, él es Rubén Bueno, entomólogo, es doctor en Ciencias Biológicas, director técnico y responsable de control vectorial en Rentokil Initial, quien lleva años dedicado al control de especies que transmiten enfermedades, entre un currículum extensísimo. Es un auténtico placer que estés tú acompañándonos aquí en este episodio de Estamos Muy Verdes. Muy bienvenido, Rubén. Qué gusto tener un mosquitólogo con nosotras hoy. Esto no se ve todos los días. Un placer estar con vosotras. Oye, lo primero de todo, ¿qué tomate le sacamos a esto que acabamos de escuchar? Bueno, yo voy a hacer uso de las herramientas que me habéis dejado y yo me pronuncio en poner el tomate verde. Yo Creo también. que aún estamos un poquito verdes en algunos de los conceptos que hemos oído. Muy verdes y hasta un poquito de vergüenza, ¿no? Bueno, se nos pone la cara se nos casi. pone la Un cara pelín, un poco un pelín. colorada con algunas cosillas. Pero falta madurar, sí, falta madurar. Claro, para eso estamos aquí, para aprender, para ver qué podemos mejorar, si se está haciendo algo o no. Pero bueno, cuéntanos qué quieres comentar de esto que hemos escuchado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todas estas declaraciones? Fundamentalmente que seguimos focalizando el problema del cambio climático en especies concretas y es cierto que buscamos ejemplos muy llamativos para enfatizar esos mensajes y que la gente entienda mejor el impacto del cambio climático, pero tenemos que dejar claro que es un aspecto de impacto global, no solamente de especies concretas. Y llevándolo a mi terreno, en el caso de los insectos y de las plagas y de los vectores de enfermedades, tengo que deciros que si hay algunos organismos especialmente vulnerables a los cambios de clima, porque pueden cambiar muy rápido su comportamiento, son precisamente los insectos. Por lo tanto, eso que hablamos de los mosquitos y de las chinches, que es lo que realmente hacemos nosotros, estudiarlos de cerca, estamos viendo cambios en su comportamiento notables que acaban afectando también en algunos casos a la salud humana. ¿Y esto por qué es? Pues fundamentalmente porque los insectos dependen de la temperatura externa para sus ciclos biológicos, así como algunos de los animales de los que se hablaba, los osos o las personas. Nosotros invertimos mucha energía en que nuestro metabolismo mantenga una temperatura que nos permita estar activos. Los insectos no hacen esto, dependen de la temperatura exterior. Por tanto, con pequeños cambios en la temperatura exterior pueden acelerar notablemente sus ciclos biológicos. Pero volviendo un poco para atrás, ¿no? ¿Para qué sirven los mosquitos? Porque en general nos molestan bastante. De hecho, cualquier animal que se haya perpetuado en este planeta está haciendo alguna función útil en los ecosistemas. Por tanto, yo os puedo decir algunas de las acciones que probablemente no sean tan conocidas por la ciudadanía y que realizan los mosquitos. Los mosquitos solo pican las hembras, por tanto, solo las hembras son las que nos molestarían en ese proceso de picadura, pero tanto machos como hembras en algunos momentos de su vida son fitófagos, se alimentan de fluidos vegetales, el néctar de las flores, sustancias azucaradas, por tanto, tienen cierto papel en ese proceso tan importante que llamamos de la polinización. Además, son fuente alimenticia de muchos animales insectívoros, con lo cual desde el punto de vista de preservar la biodiversidad de estos animales también es muy relevante. Y por último, aunque no sea algo que a nosotros nos guste, si hablamos de sus funciones, tener en cuenta que la diversidad de organismos también atañe a algunos virus y algunos protozoos, que es verdad que causan enfermedades, pero que la participación de estos mosquitos es necesaria para que existan. Y tradicionalmente pues, los mosquitos han tenido un papel en regular las poblaciones
animales, que es algo importante también en los ecosistemas. ¿Qué relación hay entre ellos y por qué nos tenemos que preocupar con ellos? Pues especialmente en nuestro entorno tenemos muchos ejemplos. Yo creo que la gente habrá oído hablar hasta la saciedad del famoso mosquito tigre, que nos viene fastidiando los veranos en muchas partes de nuestro país. Es un mosquito de origen tropical que llegó ya hace unos años fruto de la globalización, que es otro factor importantísimo de cambio global, pero a pesar de ser una especie tradicionalmente tropical, se ha asentado perfectamente en nuestro territorio. Por tanto, ha conseguido encontrar en nuestro territorio, aquí en España, un lugar con unas condiciones climáticas cada vez más parecidas a sus condiciones originales, que son del sudeste asiático, de la zona tropical. Y eso ha permitido que pues, de repente tengamos una nueva especie de mosquito generando problemas y en algunos casos incluso ya no solo problemas de picadura, sino de transmitir algunos patógenos como el virus del dengue, que a lo mejor os suena, que ya es una realidad también en el Mediterráneo, fruto de esta globalización, de la llegada y del establecimiento que ha sido favorecido por el cambio climático. O sea, nos estás contando que pueden volver enfermedades, ¿no? O llegar enfermedades que nos parecen tan lejanas como el dengue o la malaria y que además dan tanto miedo. Eso es. Esa reemergencia de algunas enfermedades, algunas las conseguimos erradicar. Has nombrado la malaria, que fue una enfermedad endémica hasta hace 60-70 años en el sur de Europa. Y el dengue, que es un virus emergente, son algunas de las patologías que más nos preocupan, de las que pueden transmitir los mosquitos. ¿Cómo se erradicó la malaria? Esa es una muy buena pregunta también. En realidad, fueron varios los factores que se pusieron en marcha para esas campañas de erradicación de la malaria o paludismo, pero probablemente el clave fue el hecho de que la malaria fue la primera, digamos, enfermedad que se planificó en base a criterios epidemiológicos bien centrados, es decir, buscar la gente parasitada y disponer de herramientas farmacológicas muy buenas, muy útiles para acabar con el parásito. Entonces, ir tratando a la gente parasitada significaba que teníamos menos mosquitos infectados, porque hay que recordar que los mosquitos se tienen que infectar al picar a una persona que está parasitada. Yo creía que es que los mosquitos tenían esa enfermedad dentro de ellos y resulta que no, que esos mosquitos infectan porque pican a algo o a alguien que esté infectado, ¿no? ¿O cómo funciona? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, en los ciclos de transmisión de estas enfermedades, para que las hembras de los mosquitos se infecten, que son las que hemos dicho que pican, tienen que adquirir ese patógeno, ese protozoo, ese virus, el que sea, de un hospedador que puede ser un animal o puede ser el ser humano. Por tanto, esa creencia de que la problemática que tenemos actualmente es porque nos vienen mosquitos infectados de muy lejos, no es cierto, nos viene el mosquito, pero el proceso de infección es algo local que está aconteciendo aquí. Por ejemplo, en el caso del dengue y estos virus, tener en cuenta que muchos viajeros, turistas, van a zonas endémicas, vuelven infectados y si durante ese proceso de infección, que lo pasan aquí, localmente en nuestro país, un vector competente como el mosquito tigre le pica, se puede infectar y empezar a ver casos secundarios de la enfermedad. Y en el caso, por ejemplo, del virus del Nilo, que lo hemos oído bastante, ¿no? Además, especialmente por la zona de Andalucía y tal, ¿eso cómo llega a España? Presenta ya una tendencia diferente. Hoy en día ya se considera que es un virus endémico, fruto de ese también cambio climático en el sur de Europa. La teoría más plausible es que probablemente en este caso el hospedador no es el ser humano, el hospedador principal, el amplificador, son las aves. Es un virus de origen africano y es posible que ya hace muchos años fuese introducido por parte de aves infectadas que fueron picadas por mosquitos locales. Aquí el vector es el mosquito común. Y ahora los que nos dedicamos a la vigilancia y al control de estos mosquitos tenemos que alargar nuestra temporada de actividad todo el año porque incluso en invierno tenemos mosquitos picando y generando problemas. Claro, pero no sé, aquí todavía cabría un hueco para decir, vale, pero es que entonces aquí el cambio climático, ¿qué papel está jugando? Porque si el mosquito no tiene la enfermedad per se, sino que se tiene que infectar, ¿dónde está aquí el cambio climático actuando para decir, está haciendo que los mosquitos transmitan más enfermedades? Tener en cuenta varias situaciones en cuanto a los mosquitos, y es que para luego tener una situación de transmisión de enfermedad necesitamos muchos mosquitos infectados. Los ciclos de reproducción se acortan notablemente, se reproducen más rápido y por tanto tenemos al final más mosquitos en espacios de tiempo más cortos cuando la temperatura es alta. Por tanto, al tener temperaturas elevadas es posible, si se dan las condiciones adecuadas, sobre todo de agua estancada, porque los mosquitos tienen que dejar los huevos en el agua estancada, que en pocas semanas, si no se han hecho programas de control, tengamos poblaciones elevadas. Y luego hay otro factor importante. Las hembras de los mosquitos se tienen que infectar, a su vez. Por tanto, para que el virus se replique, se multiplique dentro del mosquito, se tienen que dar una serie de situaciones
genéticas y fisiológicas, pero también térmicas. Y cuando la temperatura es más alta, la velocidad de replicación también es más alta. Eso quiere decir que los mosquitos se pueden infectar en espacios más cortos de tiempo cuando la temperatura es muy elevada. Debido a este cambio climático, porque las temperaturas más altas ayudan a que ellos se infecten más rápido y puedan transmitir la enfermedad también más rápido, porque además pican más para reproducirse más. Y entonces esto que nos decía el veterinario en el vídeo de que simplemente es cíclico, ahora habrá más mosquitos, luego menos, ¿cómo lo vemos? Que haya cambios en el clima cíclicos no quiere decir, no va en contra del concepto de cambio climático, que en espacios muy cortos de tiempo y con una fuente antropogénica estamos observando y hay muchísima evidencia. ¿Puedes decir cosas concretas? ¿Puedes decir, este mosquito concreto hace esto? Yo destacaría... ¿Y dónde los podemos encontrar también? Que a mí esto me preocupa porque a mí los mosquitos, no ya solo por el ruido cuando estamos durmiendo, sino porque me dan una reacción tremenda. A mí también, sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es, obviamente, hay que alertar a la ciudadanía sin alarmarla. Quiero decir, se está trabajando mucho en prevención. Es una situación que está sucediendo en muchos países del sur de Europa. Destacaría el caso del mosquito tigre, porque es una especie que está en expansión. De momento lo tenemos muy instalado en zonas costeras, tanto del Mediterráneo como en el norte de la península. Se está empezando a detectar también en zonas más del interior de la península. Lo tenemos en Baleares. Es una especie de mosquito muy agresivo que pica de día en zonas exteriores y que además diferentes especies de mosquitos tienden a alimentarse de diferentes hospedadores, pero es que el mosquito tigre prefiere casi en exclusividad al ser humano. Así como otras especies de animales solo se alimentan de aves, otras especies de mosquitos solo se alimentan de aves o de otros hospedadores. Por lo tanto, es muy molesto y encima transmite algunos virus como el dengue que hemos dicho. El caso del virus de Nilo occidental debemos de considerarlo también de una relevancia importante, porque es un virus ya endémico y lo transmite el mosquito común, que está establecido pues, en toda España, obviamente. Por tanto, también tiene que tener un papel relevante. Ambas enfermedades, dengue y virus de Nilo occidental, son enfermedades de declaración obligatoria en España. Además, que cualquier evidencia de tener un caso en humanos o en animales debe ser notificado para que podamos hacer unos protocolos de intervención que permitan reducir riesgos de transmisión. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo para evitar que nos afecten tanto estos mosquitos, ¿no? Bueno, resumiéndolo muchísimo, nosotros lo que hacemos es diseñar y ejecutar programas de control de estos mosquitos y otros vectores, porque esto nos daría para muchos programas, en las principales ciudades de España. Entonces nosotros lo que hacemos es monitorizar, seguir de cerca, trampear, vigilar, estudiar la evolución de estos vectores y en función de eso comenzar a controlarlos. Hay que decir que el objetivo no es la eliminación en el control de las plagas en general. Fundamentalmente porque no sería un objetivo real. No vamos a eliminar al mosquito tigre, va a ir siempre por delante de nosotros. Tampoco sería un objetivo sostenible a nivel ético y medioambiental tampoco. Nuestro objetivo es controlar. ¿Qué significa esto? Mantener unos niveles de población suficientemente bajos como para que no haya un daño sanitario relevante. ¿Y qué hacéis exactamente cuando decías hacemos control, hacemos estudios, ponéis trampas? Has utilizado una palabra que ahora mismo a mí no me sale, pero eso, exactamente cómo lo hacéis. Mirad, un caso muy práctico y muy singular y que es importante que lo conozca la ciudadanía. Os he hablado antes de que evitamos o tratamos de reducir las posibilidades de tener casos de transmisión de estas enfermedades que todavía no son endémicas aquí. Ejemplo, el dengue. Por ejemplo, una de las intervenciones que hacemos cuando viene una persona infectada con dengue, se nos notifica desde los estamentos de salud de cuál es el domicilio de ese paciente para poder hacer en un radio de 200 metros alrededor de donde vive esa persona lo que llamamos un bloqueo entomológico. Intentamos reducir las poblaciones de mosquitos en los alrededores para reducir también las posibilidades de que le pique y que por tanto se infecten los mosquitos. Imagínate que yo estoy en mi casa y yo de repente tengo dengue. Te llamo. Pero resulta que mi vecino, que ahora mismo no está porque está de vacaciones y además tiene una piscina relativamente abandonada o tiene ahí unos charcos de agua y hay mosquitos que están criando ahí. ¿Cómo lo hacéis? Si no podéis acceder a esa casa o cómo, ¿qué haríais en ese caso? Vaciar el agua. Vaciar el agua. Si no hay agua estancada, no habrá mosquitos reproduciéndose allí. Por tanto, hacemos mucha pedagogía con eso. Pero es cierto que en ocasiones no tenemos, como tú decías, accesibilidad y tenemos riesgos. Entonces, los municipios están trabajando en disponer de ordenanzas municipales para, por cuestiones de salud pública, poder acceder y poder hacer un tipo de intervención subsidiaria por temas de salud pública. Acceder y hacer un control pertinente. En otras ocasiones, los insecticidas que aplicamos pueden tener cierto impacto en los alrededores
Y respecto a los sistemas de trampeo que tú decías, intentamos capturar los mosquitos, aunque sea activamente, mediante trampas que en muchas ocasiones imitan el atrayente más potente para esos mosquitos tigre, que es diferentes componentes que hay en el sudor humano. Pero básicamente tiene ese atrayente químico y un ventilador. El ventilador tiene una doble función, va emanando lo que llamamos la pluma de olor. Vosotros imaginaros si tuviéramos unas gafas para poder ver ese atrayente, cómo se va moviendo, y los mosquitos, si alguna vez veis un mosquito que se dirige a vosotros, no va como una flecha dirigido, va como así haciendo zigzag, siguiendo esa pluma de olor. Por tanto, el ventilador va diseminando esa pluma de olor para ir atrayéndolos, y cuando se acercan, ese mismo ventilador hace una succión. Entonces caen en lo que llamamos una bolsa entomológica. Nosotros cerramos la bolsa y nos llevamos ya los mosquitos. Hay diferentes modalidades, una de las más habituales es esa. ¿Qué podemos hacer a nivel individual para evitar que haya mosquitos, o cómo los identificamos, cómo nos ponemos en contacto contigo? Mira, el ejemplo que hemos narrado antes es el más importante y en el que hacemos mucha pedagogía, como os comentaba al principio: eliminar o reducir las posibilidades de tener pequeñas acumulaciones de agua en el ámbito doméstico, en nuestras terrazas, en nuestros jardines. En ocasiones no se puede eliminar porque la propia función que tiene un pequeño desagüe es tener 2 deditos de agua. Pues poner una tela mosquitera para que impida que la hembra pueda entrar allí y depositar los huevos. Hablamos de lo que se llama la autoprotección. Tenemos que empezar a cambiar el chip y utilizar esos repelentes que solo los utilizamos cuando vamos a una zona muy crítica, cuando nos vamos incluso fuera de España, pero es que estamos empezando a tener esos vectores tropicales con nosotros. Entonces, empezar a utilizar repelente si vamos a zonas también en las que tenemos problemas de mosquitos. Las telas mosquiteras en las viviendas también, si vivimos cerca de una zona de reproducción relevante, sobre todo en zonas húmedas. Por lo tanto, hay una serie de consejos preventivos de lo que denominamos la autoprotección que las personas tienen que empezar a cometer. Me gusta también que quizás podríamos empezar a usar al mosquito, ¿no?, de forma comunicativa. No sé si eso lo pensáis, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en la gente a la hora de concienciar que es algo tan cercano, que nos molesta tanto, tanto por el sonido como por los picotazos y tal, que además no es ajeno a nadie? No sé, quizás nos puede dar esa herramienta, ¿no?, para acercar el tema del cambio climático a las personas. Cambiar el oso polar por el mosquito. Por ejemplo. El mosquito tigre o cualquier mosquito. Es que me has dejado loquísima con el mosquito común transmitiendo enfermedades. Yo pensaba que ese mosquito que simplemente causaba problemas a nivel de me ha picado, me ha causado un abón, que es muy molesto, pero no que nos pudiese transmitir una enfermedad que a priori parece grave, ¿no? Sí, tener en cuenta, y esto es importante para la ciudadanía, que te pique un mosquito no quiere decir que vayas a tener un episodio de transmisión de enfermedad. Es una curiosidad epidemiológica. Afortunadamente, hoy en día, encontrar mosquitos infectados. Pero es a lo que nos dedicamos, y porque sabemos que algunas especies de mosquitos en algunos territorios concretos donde la enfermedad circula de forma muy activa, ejemplo que hablamos del virus del Nilo Occidental en algunos puntos de Andalucía, en Extremadura también, pues sí que los encontramos de forma preventiva. Solemos encontrar mosquitos antes de que haya casos humanos, y así podemos actuar en el control y reducir los riesgos. Y eso de utilizar a los mosquitos también lo venimos desarrollando para poder implementar nuevas estrategias de control. Hay una que se llama el empleo de los mosquitos estériles. Soltamos miles y miles y miles de machos para esterilizar a las poblaciones de hembras y así no tener que utilizar insecticidas de síntesis química de forma tan habitual, que también tienen cierto impacto en el ambiente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es para esterilizar a las hembras? Permitir la liberación de mosquitos macho que serán estériles cuando copulen con las hembras salvajes. Esas hembras, las que tenemos en el medio ambiente, pondrán huevos, pero esos huevos no son fértiles. Hay diferentes maneras de provocar esa esterilidad en los machos. Una de ellas es irradiarlos. Lo que hacemos es cultivar en el laboratorio muchos mosquitos, irradiamos a los mosquitos, separamos machos y hembras y hacemos liberaciones de miles y miles de machos que irán a buscar a las hembras para ir esterilizándolas. Bueno, y la pregunta final: ¿qué tomate le sacas a tu proyecto? No lo veo maduro del todo. Yo creo que aún tenemos mucho que progresar, pero estoy contento de cómo están evolucionando las cosas. De cuando yo empecé a estudiar los mosquitos haciendo mi tesis doctoral, que el tema era como muy incipiente, y ahora veo que está muy palpable en la sociedad. Creo que estos problemas de salud pública cada vez son más relevantes y se está empezando a tomar conciencia de ello a diferentes ámbitos. Por tanto, lo veo maduro, pero no del todo maduro. Yo lo veo estupendo, porque me ha encantado aquí esta clase, ¿no?, masterclass de mosquitología. Yo creo que le voy a sacar un verde esperanza, no un verde de que estamos verdes, sino que
sabemos qué es lo que puede pasar, además lo llevamos sabiendo desde hace bastante tiempo y tenemos a grandes profesionales que están trabajando en ello, están en el campo, están capturando esos mosquitos, saben qué es lo que pueden hacer y de esa forma reducimos el impacto que podemos tener en la sociedad. Yo me quedo con todo esto. Estamos en súper buenas manos, ¿no? Y hemos traído al mejor experto aquí al programa para dar tranquilidad, que está bajo control. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Pues nada, un día más, Isabel, hemos acabado en Estamos muy verdes. Qué ¿Qué puede hacer la gente? Pues seguir con esta conversación a través de nuestras redes sociales, que ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, estamos _muy_verdes. Ahí os leemos, os hacemos las preguntas y nosotras nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya muy bien la semana.